Acompáñanos si quieres saber toda la verdad sobre la industria cárnica. Pablo, ¿qué estás viendo? ¿Eh? Ah, no, nada. Una investigación de otra naranja más. No es una granja más. ¿Cómo? Que no es una granja más. ¿Y si te dijese que hay más países y más especies y que no son casos aislados? Es un problema sistémico. Ahora sí, acompáñanos si quieres saber toda la verdad tras las granjas de los horrores. Los medios hacen eco de investigaciones en granjas adjetivándolas como de los horrores, como si en el interior de las explotaciones ganaderas no se explotara a los animales como su propio nombre indica, y que ese hecho por sí solo no fuese un horror para los animales y acarrease todo lo que se muestra en las investigaciones. Si tanto los medios o ciudadanos como las autoridades los tildan de casos aislados, es porque la imagen de la mayoría de personas hacia lo que ocurre en el interior de las granjas es completamente diferente a la realidad. Pero si investigación tras investigación se muestra cómo la industria ganadera vulnera los derechos y la vida de millones de animales sistemáticamente, la imagen de normalidad no debería cambiar. En esta explotación en Juneda, Lleida, podemos ver algo inédito: la vida de miles de codornices en una granja. Siempre se nos ha hecho creer que las codornices tenían una vida alejada de los horrores vistos en explotaciones de gallinas, pero nada más lejos. En el informe veterinario de Silvia Gimeno, que desde ARDE solicitamos y ha sido adjuntado en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña, se describe: higiene deficiente y acumulación de carga orgánica. Contacto prolongado de animales vivos con cadáveres en descomposición. Evidencia de estrés, picaje y enfermedad no atendida.
El informe destaca el número elevado de aves muertas, lo que sugiere una mortalidad significativa y persistente. La investigación también desveló algo perturbador. Los operarios pusieron en marcha las cintas que transportan las heces de la explotación, con animales vivos próximos a la cinta, y procedieron como habitualmente, sin hacer absolutamente nada para evitarlo. Se puede ver cómo una codorniz cae dentro de la cinta y se pierde de vista. Incluso con la cinta parada y habiendo varios animales sobre la cinta caminando, el operario acciona la máquina y de nuevo desaparecen. La cinta transporta los excrementos al exterior de la nave, donde se acumula el estiércol en grandes contenedores hasta llenarse por completo. Si ningún rodillo acabó con sus vidas, acabaron sepultadas entre los restos de suciedad de la nave. No hay posibilidad de supervivencia. Lo peor es que estos no son casos aislados, se pueden encontrar en más lugares. Estos sistemas de cría también se encuentran en otras especies de animales, la más habitual en gallinas, como en esta explotación de Portugal, donde la magnitud industrial ha alcanzado nuevas cotas. 600.000 gallinas y una nueva ampliación con la que alcanzarán 1 millón de gallinas. De nuevo, cadáveres y suciedad. Los ácaros no son exclusivos de pequeñas granjas con déficit de limpieza. En granjas con grandes recursos y sistemas mecanizados industriales también se encuentran graves negligencias. Y de un extremo a otro de Europa, en Serbia, más de lo mismo. Donde las malas prácticas no se limitan al interior de las naves. En el exterior de esta explotación también se documentó una práctica habitual en las explotaciones de todo el mundo: deshacerse de los cuerpos, infringiendo la normativa local, enterrando los cuerpos en los alrededores de la explotación. Esto mismo también se pudo ver en la granja avícola de Ballester, en Mallorca. Estos hechos no solo ocurren en especies avícolas, como podemos ver en esta granja de cerdos en Portugal. Madres sin poder girarse, lechones recién nacidos, aplastados.
aplastados, abortos, lo habitual en las granjas. Estos animales vivirán toda su vida hacinados entre el hormigón, sin poder nunca disfrutar del sol o la tierra, como pasa en la cría de pollos de engorde. En esta granja en Rumanía podemos encontrar cómo también las heridas en los animales sin atender y los cadáveres entre los pollos vivos son habituales. ¿Cuántas granjas tenemos que mostraros para que lo veáis? Nuestra labor es traer a la luz aquello que se tilda de aislado hasta transformar el ideario colectivo de lo que se considera una explotación. Quizás así, la gente, al ser más consciente, empatice más y pueda dejar a un lado aquellos hábitos de su vida cotidiana que conllevan la muerte de millones de animales. Con ese objetivo, desde Arde seguiremos hasta que todo animal sea libre. Firma para acabar con las granjas de los horrores.